del mensaje, pero es para que ya nos refresquemos un poquito. Liderazgo de siervo. Ya saben que conmigo la predicación es como si fuera una clase, entonces, ¿a qué les suena liderazgo de siervo? ¿Hay alguien con un micrófono ahí que me ayude, por favor? Gracias, hermanito Oscar. Muy bien. ¿A qué les suena liderazgo de siervo? Que el siervo está para servir. Saben, yo nunca he sido muy hábil poniendo esta cosa porque siempre la ando como si fuera un teléfono grande. Yo creo que ya. Ahora sí, estaba al revés. Muy bien, hermano Naamán. ¿Alguien más que quiera opinar? Aquí tenemos empresarios, aquí tenemos gerentes, aquí tenemos jefes de hogar y jefas de hogar. Entonces, ¿a qué les suena la palabra liderazgo de siervo? Bien, voy con una definición. Bueno, adelante. Adelante, Sofi. Liderazgo de siervo. Me suena, digamos, como liderar a los demás, pero no desde una posición, digamos, superior o una imposición de alto puesto que se siente superior a los demás y los demás son unos inferiores. No, sino que más bien es liderar de una forma que, digamos, todos los empleados, voy a poner ejemplo de empleados, puedan entender, y no solamente eso, sino sentirse también motivados, y también digamos que si en algún momento por A o por B yo ocupo estar en la posición de siervo o en la posición del empleado, pueda hacerlo y también pueda comprender, digamos, los pros y los contras, ventajas, desventajas, problemas, soluciones, no desde un punto de vista más alto, sino desde el punto de vista, digamos, como del empleado. Valga la redundancia. Ok. Edic. Okay. Para mí, liderazgo puede ser ayudar a cualquier persona que esté necesitada en cualquier cosa. Puede ser en la enfermedad, que la persona esté en cama y servirle a él. Un día yo fui a ver a papi cuando estaba en el hospital y vi un señor a la par de él que nadie llegaba a darle la comidita y todo. Y yo sentí en mi corazón, yo le dije a papi, ya usted ya está servido. Ahora voy a ayudarle a este señor que no tiene nadie quien le dé el gallito. Entonces yo, con amor, con cariño, lo saludé, Dios lo bendiga, le di la comidita y quedó tan agradecido. Muy bien, gracias. Bien, vamos a continuar. Liderazgo. Ok, uno más y continuamos. Hermano Marco, entonces. Vea, en Mateo 20, 25, 26 dice la palabra de Dios: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén, amén. Y todo lo que ustedes han dicho es cierto, ¿verdad? Y yo sé que lo que van a decir también, yo sé que hay otras manos levantadas, pero necesito avanzar un poquitito. Ahora después abro otro pequeño espacio, ¿está bien? Porque todo el tema trata de lo mismo. Liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa,
gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea este personal, gerencial o institucional. Hoy anda volado el hermano Eric. Hermano, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver con la iglesia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí. No sé si habían escuchado ese término alguna vez, teología del liderazgo en el Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes que las escrituras en sí mismas son un manual de liderazgo? Aunque la palabra líder no aparece. Así como la conocemos, líder no aparece. Si así lo queremos ver, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos historias que nos enseñan principios fundamentales de liderazgo. Dios creó al hombre para tener una relación con él. Voy a dar unos pasajes, ¿está bien? Hermana Catalina, usted me ayuda con Génesis 1:26. Hermano Chemita, Génesis 1:15. Y ahorita yo les digo, después no me pregunten cuál pasaje les di, porque ya no me voy a acordar a quién se lo di, ¿verdad? Por ahora son dos, es fácil. Hermana Catalina, Génesis 1:26, Chemita, Génesis 1:15. Y vamos a ver, hermano Pastor, Génesis 1:18 al 24. Entonces, hermana Catalina, léame Génesis 1:26, por favor. Amén. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sabían que las palabras que se traducen como imagen y semejanza son sinónimos? Es decir imagen en el hebreo y decir semejanza es como es igual al papá, se parece mucho a él. Y eso es importante porque Dios dijo, hagamos al hombre parecido a nosotros. Hagamos al hombre parecido a nosotros. Y le dio la orden de dominar sobre la creación. Y ese hecho marca al hombre como un ser capaz de dominar a otros seres. Ahora, esta dominación no es para someter, sino para cuidar. El hombre debía multiplicarse. Dios le dio una compañera a la que debía liderar. Hermano pastor, usted me lee Génesis 1:18 al 24, por favor. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Muy bien, Dios creó todo lo que encontramos. ¿Ok? No voy a meterme ahorita en temas de evolución y esas cosas, no es el tema. ¿De acuerdo? Dios creó estas cosas y las puso ahí, pero luego puso al hombre sobre ellas. ¿Qué dice Génesis 1:15, hermano Chemita? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así.
Muy bien, entonces Dios creó muchas cosas y luego dejó al hombre a cargo de su creación aquí en la tierra. Génesis 3, verso 6. Vean todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Animales, plantas. Y Génesis 3, 6 nos dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, alguien mencionó eso ahora, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos y que era árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Vean todo lo que Dios hizo. Luego puso juntos al hombre y a la mujer, les había dado una orden, les había dado una directriz. Todo esto es de ustedes. Todo esto lo pueden utilizar. Todo esto pueden ustedes disfrutarlo. Pero eso que está ahí, no coman. ¿Ok? ¿Por qué Dios hizo eso? Él es Dios. ¿Sabe que la Biblia no explica claramente, a menos que el hermano Marvin haya visto algo que yo no he visto? ¿Por qué Dios les dijo a ellos, de ese árbol no coman? Dios sabía lo que iba a pasar y les dio un mandamiento. Y no creo que Dios no quisiera que ellos tuvieran conocimiento. Simple y sencillamente quizás el hombre no estaba preparado para entender todo lo que eso significaba. Y por eso les dijo, si comen de ese árbol ciertamente morirán. ¿Qué les dijo el enemigo? Dios sabe que no. Dios sabe que no. Vamos a Génesis 3:16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, y con dolor darás a tus hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Usted sabe que en el principio no se había establecido un liderazgo del hombre sobre la mujer. Fue después de que pecaron, porque la mujer fue engañada primero. Ahora, esto no significa que Dios hizo menos a la mujer, o fue que Adán no pecó. Génesis 3, 17 al 23 dice: entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con tu trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Parte del trabajo del hombre en el huerto era labrar el huerto. Solo que esos cuerpos eran inmortales. No sufría dolor, no sufría enfermedad, no se desgastaba, no se cansaba. Pero después del pecado, esas capacidades en el cuerpo humano fueron suprimidas. Y ahora iba a haber dolor. Y además, la tierra comenzó a degradarse. Entonces, por eso dice, espinos y cardos te producirá. ¿Sabe qué pasó ahí? El hombre falló en el liderazgo que Dios le dio sobre su creación, sobre su naturaleza. El hombre falló en hacer lo único que Dios le pidió que hiciera. Eso se conoce como la dispensación de la inocencia, cuando termina con el pecado y comienza lo que llamamos la dispensación de la conciencia. Ahora el hombre conoce
el bien y el mal. Aunque la Biblia no lo menciona expresamente, y ya esto es algo que es un criterio mío, Adán tuvo que liderar a la humanidad y enseñarle a adorar a Dios por mandato de Dios mismo. Si no, ¿cómo aprendió Abel que tenía que sacrificar para expiar el pecado? Sus padres le enseñaron. Sus padres los lideraron, los guiaron en lo que Dios les había enseñado cuando ellos mismos cayeron en pecado. Entonces vean que el liderazgo comienza desde la creación misma, con Dios siempre a la cabeza. Pasemos a la siguiente, por favor. El liderazgo en Israel. El líder más relevante del Antiguo Testamento, ¿quién era? Moisés, claro. Fácil, ¿verdad esa? Pero ante la carga de trabajo que Moisés tenía, siguió el consejo de su suegro, Jetro, que le dijo, oye, no vas a poder con toda esta gente. Necesitas a alguien que te ayude. Y entonces estableció hombres calificados como jefes de grupos que escalaban los problemas, si era necesario, hasta el mismo Moisés. Por otra parte, si hemos de hablar sobre teología del liderazgo del Antiguo Testamento, debemos construir una definición sobre la base del título. Teología definida por el Diccionario de la Lengua Española, en este caso tomé el Espasa Calpe, dice, ciencia que trata sobre Dios y sobre el conocimiento que el hombre tiene de él mediante la fe o la razón. Así definen teología. Pero ¿qué pasa si a esa definición de teología le agregamos liderazgo? Teología del liderazgo, ¿verdad? Yo llevé una materia en el seminario que se llamaba teología pastoral y realmente nunca entendí el título, ¿verdad? Y hasta la fecha sigo sin entenderlo. ¿Qué hacíamos ahí? Aprender el oficio de pastor, básicamente. ¿Ok? Si le agrego la palabra liderazgo, yo me tomé la libertad de formar una definición que dice, es el estudio de los principios que Dios estableció para que fueran aplicados por los líderes que escogió para instruir a la humanidad desde su nacimiento hasta el establecimiento de la nación de Israel. ¿Y qué fue el tipo de liderazgo que Dios hizo? Denme un segundo que eso se está portando mal. Muy bien. Esa palabrita que ven ahí, Rosh, en hebreo significa cabeza. Como vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, que todavía no la vamos a poner, en el griego se usa kefale y también significa cabeza. Pero la raíz, o sea, lo que esas palabras indican es diferente en el Antiguo Testamento de lo que indica en el Nuevo Testamento. Es decir, es distinto el liderazgo que Dios escoge para la nación de Israel al tipo de liderazgo que Dios escoge para la congregación, para la iglesia, su iglesia. Entonces, no se preocupen, estamos en la introducción apenas. Entonces, existe un cambio de paradigma en el liderazgo en Israel y el liderazgo en la iglesia. En otras palabras, el tipo de liderazgo establecido por Dios para Israel es diferente del que diseñó para los líderes, o mejor dicho, siervos de la iglesia. El liderazgo de Israel involucró autoridad que fue judicial o autoritaria y estuvieron organizados en jerarquías. El concepto de liderazgo en el Antiguo Testamento, como vamos a ver ahora, está ligado a estructuras militares. ¿Qué hizo Israel cuando cruzó el Mar Rojo? ¿Qué tenía que hacer?
¿Qué tenía que hacer? ¿A qué iban? Hermano pastor. A pelear. Alguien dijo por allá, a conquistar la tierra. Oiga, pero si era la tierra prometida, ¿por qué tenían que conquistarla? Ese es otro estudio. ¿Ok? Pero tenían que ir a eso. Entonces, sus estructuras eran militares. ¿Sabe que hoy día hay pastores queriendo dirigir la iglesia bajo el modelo militar? Yo crecí en una iglesia cuyo liderazgo era tipo militar. ¿Ok? Y tal vez por eso ya se dan cuenta de algunas reacciones del hermano Eric, ¿verdad? Porque fui formado en una iglesia tipo militar y no conocía nada de lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces, ese Rosh significa cabeza. Es una estructura militar jerárquica y en la cual Dios está en la cúspide. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente, por favor. Sin embargo, el tipo de liderazgo establecido por Dios para dirigir a Israel es diferente al diseño que hizo para nosotros en la iglesia. En el Antiguo Testamento, el término Rosh fue aplicado a líderes humanos en una estructura que implicaba, como ya dije, autoridad judicial, autoritativa, organizados en jerarquías. Un autor escribe, el uso en el Nuevo Testamento de la palabra griega traducida kephale no es el mismo. El patrón jerárquico de liderazgo, de ser cabeza, demostrado tan claramente en las instituciones de Israel en el Antiguo Testamento, no encuentran expresión alguna en el Nuevo Testamento. Es decir, no es propio aplicar ese tipo de liderazgo en la iglesia. Y entonces es importante comprender que el término cabeza usado en el Nuevo Testamento no tiene que ver con la autoridad en el sentido que se aplicaba en el Antiguo Testamento, que era de jefe, gobernante, sino que tiene otra fuente. Vamos a leer Juan 1, 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, vemos que todo nace en Dios Padre. Él es la fuente. Dios Padre es la fuente de vida de Jesús, hombre, el Hijo de Dios. Y Jesús es la fuente de vida del hombre. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Que ahorita se aclara más. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Por otra parte, como lo registra Génesis, el hombre es fuente de la mujer. Dios usó la costilla del hombre para crear a la mujer, pero también para demostrar por siempre la identidad del hombre y la mujer como coposeedores. Ambos, coposeedores. De la humanidad. De tal manera que el hombre no es más que la mujer, aunque tiene asignado un rol de liderazgo que implica darle amor, protección, provisión y dignidad. Efesios 5:25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, digna. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y carne de sus huesos. ¿Y sabe que eso es liderazgo desde la perspectiva del Nuevo Testamento? ¿Sabe cómo comenzó a liderar Cristo a su pueblo? Sirviéndole. Sirviéndole. ¿Qué dijo él? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué dijo él? A mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús. Ese es el tipo de liderazgo que Dios tiene para su iglesia. Pasemos a la siguiente, por favor. En esa tenemos ya una diferenciación. Teología del liderazgo, liderazgo en Israel, autoridad judicial, autoridad militar, estructura jerárquica. Estructura jerárquica versus liderazgo en la iglesia, autoridad para cuidar, autoridad para servir y estructura de servicio. Y aquí esto es interesante, porque esto no es solo para los pastores o solo para los maestros. La iglesia en sí misma, y no me refiero al templo, la iglesia en sí misma, usted y yo, tenemos que formar una estructura de servicio a nosotros mismos y a los que están afuera, especialmente a los que están afuera. Jesús que dijo, los justos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Porque Él vino a buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Nosotros ya no estamos perdidos, a menos que haya aquí alguna persona sin Cristo, que no haya aceptado al Señor como su Salvador, que no se haya arrepentido de su pecado. Si hay alguna persona en esa situación, hable conmigo al final del culto, hable con el hermano pastor al final del culto. Y le vamos a explicar con la palabra de Dios cómo usted puede conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador personal y ya no estará perdido. Entonces somos una estructura de servicio. El mismo liderazgo de la iglesia debe ser una estructura de servicio donde la iglesia se sienta que está siendo alimentada, pastoreada. Pastorear quiere decir alimentar al rebaño, cuidarlo, evitar que vengan lobos a dispersar al rebaño, cuidar la doctrina. Para eso le da autoridad Dios a los líderes de la iglesia. Y hay un pasaje ahí que mencionó el hermano Marco, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Lo leemos todos? A coro, 1, 2, 3. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora, si no nos queda claro lo que significa la palabra siervo, cámbiala por esclavo en la misma palabra. ¿Y qué era un esclavo? Una persona que no tenía derechos porque le pertenecía a otra o tenía derechos muy limitados en el pueblo romano. Derechos limitados. En el Antiguo Testamento
En Israel había esclavos. Dios tenía un trato digno para esos esclavos. Tenían ciertos derechos, pero seguían siendo esclavos. Y eso somos nosotros. Ay, hermano, nosotros somos libres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya estamos como los fariseos, ¿verdad? Que nunca entendieron que estaban siendo libertados del pecado, de la esclavitud en los que le tenía Satanás, para ser pasados a ser esclavos de un mejor amo, que se llama Jesucristo, que es Dios. Y que no nos trata como esclavos, sino como a hijos. Y que decidió adoptarnos en su familia. ¿Estamos claros con la estructura de liderazgo en Israel y la estructura de liderazgo en la iglesia? Pasemos a la siguiente. Querer ser líder, querer tener un puesto de liderazgo, estar a cargo de un ministerio, querer un pastorado, es una noble aspiración. Dice la Biblia que el que anhela obispado buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea y da una serie de características, ¿verdad? También es otro mensaje. Querer liderar no puede ser un deseo egoísta. Hacerlo para elevar el ego puede traer caos a la organización en que trabajamos. Muchos dicen que el líder no nace, se hace. Y se han escrito montones de libros al respecto por autores cristianos y por autores seculares, no cristianos. Otros piensan que un líder puede surgir en medio de circunstancias apremiantes. Por ejemplo, Moisés surgió en medio de una circunstancia apremiante. Otros dicen que algunas personas poseen características que los impulsan a liderar. Personalmente creo que todas las afirmaciones anteriores son ciertas. Creo que cualquier persona que se proponga hacerlo puede ser un líder. Bueno o malo, pero líder. Pero solo alguien que tenga un corazón de siervo puede ser un líder siervo. Alguien que entienda que las capacidades o dones que Dios le ha dado son para glorificar a Dios, para bendecir a aquellos a quienes servimos, no para nosotros mismos. ¿Quién es un líder? Antes de definir a un líder siervo es pertinente definir, me quedan 5 minutos, es pertinente definir por separado un líder y un siervo. Un líder es alguien, según una definición fuera de la Biblia, ¿verdad? Una definición técnica, que tiene la habilidad de influir, motivar y empoderar a otros a contribuir a la efectividad y éxito de la organización de la cual son miembros. Alguien que arrastra masas. La Real Academia Española lo define como persona que dirige en especial un partido político o una asociación. Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición deportiva. ¿Ha visto empresas que dicen, somos líderes en tecnología? ¿Ok? Le está hablando de eso. Un líder es alguien que marca el paso, que dirige a los otros y los impulsa a conseguir metas en una colectividad. El líder puede tener métodos que ayudan a facilitar el trabajo y motivar a sus subordinados, o bien desestimularlos. El líder puede ser inspirador o atemorizante. Puede ser carismático o autoritario, paternalista, improvisador, sistemático o visionario. Y todo eso va a afectar la organización. ¿Se acuerdan de la semana? Bueno, la última vez que prediqué, quien no sabe para dónde va, ya llegó. ¿Quién es un siervo? El mismo diccionario de la Real Academia Española define la palabra siervo como esclavo de un señor. En el feudalismo, persona sometida a un señor feudal y obligada a trabajar para él, pero que conservaba ciertas libertades.
Persona completamente sometida a alguien o algo o entregada a su servicio. Persona que profesa en alguna de las órdenes o comunidades religiosas de las que llevan ese título. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de un líder siervo, podríamos estar frente a una paradoja. Pues este líder siervo es quien dirige o quien sirve. Obedece directrices o las da. Creo que las definiciones académicas no pueden ser adaptables a los principios que tenemos en la iglesia. Algunas cosas, pues sí, son deseables, pero no necesariamente podemos aplicar todo eso a la iglesia como si fuera una organización comercial, ¿verdad? Mientras que el mundo clama por un liderazgo de superestrellas, gente que arrase masas, Dios está buscando siervos en la iglesia entre sus líderes siervos, quienes lideren al dar y no al pedir, quienes sirvan a otros y no busquen ser servidos, o no se sirvan a sí mismos. Hay un autor que me encanta leer que es Enrique Ruloff, y él dice en su libro El líder siervo, que es en el ámbito religioso donde el término siervo adquiere un sentido más rico. Dice que el siervo es aquel que está sometido a Dios y trabaja en su servicio en el ámbito ritual y litúrgico, como también es una actitud moral del pueblo o del hombre frente a Dios en la obediencia a sus mandamientos. O sea, el líder en la iglesia es alguien que está sometido primeramente a Dios, que está consciente de lo que Dios es, de lo que Dios ordena y está dispuesto a obedecerle, a seguirle, que es consciente de las capacidades que Dios le ha dado y las pone en servicio hacia sus hermanos. Oswald Sander, otro autor, indica que para cumplir su cometido, ese siervo necesita un líder, que para que la iglesia cumpla su cometido, el líder, el siervo que está a cargo, necesita tener un liderazgo que sea acreditado, espiritual y sacrificado. Y esto me interesó mucho. Acreditado porque la gente necesita ser guiada por alguien que inspire confianza, que sabe hacia dónde se dirige. De nuevo, quien no sabe para dónde va, ya llegó. Espiritual, porque un liderazgo que no es espiritual resultará únicamente en una quiebra estéril, moral y espiritual. Y sacrificado, porque sigue el modelo de aquel que se entregó a sí mismo como sacrificio por todo el mundo. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un ejemplo genérico. Pastor, ¿qué ha pasado con fulanito que no ha vuelto? No sé, no le da la gana volver a la iglesia. Pastor, ¿por qué no buscamos atrás? Tiene como 6 meses de no venir a la iglesia. Pastor, ¿y por qué no viene? O diácono, ¿por qué no viene fulano? De ahí nadie sabe. Esa es la clase de líderes que la iglesia no necesita. Necesitamos gente que esté consciente, que trabaja con personas que necesitan ser guiadas, que necesitan confiar en la persona que los guía. Una persona que esté acreditada, es decir, que genera confianza. No estoy hablando de títulos. Una persona que esté sometida a Dios, una persona espiritual. Y una persona que ponga a Dios en primer lugar. Que siga el modelo de vida de Jesucristo, que lo dejó todo para venir a servirnos a nosotros. En este caso a su pueblo, Israel.
Ya para finalizar, vamos con la última. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un paréntesis, si no ven al hermano Miguel y a la hermana Bernardita, es porque Miguel está cumpliendo años hoy y la familia le pidió que fuera con ellos, ¿verdad? Entonces Miguel también me pidió que les recordara que él quería estar aquí, pero tiene una oportunidad de testificar a su familia, va a compartir con ellos y tiene esa oportunidad que se abre, así como me lo habló el día que me lo pidió, que fue el martes. Bien, continúo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de todo viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. ¿Qué hace un pastor sin rebaño? ¿Se va a hacer Uber? ¿Se va a buscar trabajo? Porque para ser un pastor hay que tener un rebaño. Y ese rebaño debe funcionar. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, debemos reconocer que la iglesia se ha dejado influenciar por el mundo y por quienes la lideran. En general buscan la aprobación, aceptación de las personas, algunos presentándose como ejecutivos eclesiásticos, gerentes de iglesia, pero no como siervos. Hoy muchos prefieren llamados ser apóstoles, profetas. Yo no sé qué van a inventar después, seguramente va a ser ángel o arcángel, algo así, ¿verdad? Sin conocer el significado bíblico que esos títulos tienen y la responsabilidad que tenían quienes fueron escogidos por Dios y no autodeterminados. También hay muchos que ven el ser pastores como un trabajo más, como una forma de llevar sustento al hogar. Si bien es cierto el obrero es digno de su salario, el pastorado no es de 8 a 5. El problema es que el servicio al Señor es 24/7, que ser hijos de Dios es 24/7 y que dar testimonio de Cristo es una labor también 24/7. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pasemos a la última, por favor. Esa misma. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo se ve aquí, hermano? Yo es que después de 2 metros no veo nada. Entonces, ¿cómo se lee ahí? Ok, entonces, servidores, apóstoles, profetas, evangelistas. Y hoy tenemos pastores y maestros. Propósito, que tengamos unidad en la fe, conocimiento de Cristo, madurez espiritual y que nos conformemos a la imagen de Cristo. Resultado de esa labor, de esos servidores, que no seamos engañados por falsas doctrinas, por falsos maestros. Que sigamos la verdad en amor. Hermano, no estamos para andar discutiendo teología con otras sectas, con las sectas. No estamos para eso. Estamos para predicar a Jesucristo con el amor que Él nos pide que lo hagamos. ¿Sabe? He escuchado gente decir, ustedes sucios pecadores necesitan a Cristo. Pero es que ¿sabe cuál es la única diferencia entre, vamos a decirlo así, ese sucio pecador que anda allá afuera y yo? Que yo fui redimido por Cristo, porque me arrepentí, no porque sea mejor que el que está ahí. Sigo siendo pecador y necesito ponerme a cuentas con Dios, si no a cada rato, por lo menos cada día. Que crezcamos en Cristo, es decir, que cada día nos parezcamos más a Él, que nuestras respuestas hacia los demás
sean como las respuestas que daba Jesús. Directas, asertivas, con amor y sin rodeos. Y que sirvamos para edificar en amor. Es decir, los cristianos maduros, con más conocimiento bíblico, están obligados a enseñarnos a los cristianos inmaduros y con menos conocimiento bíblico. Eso se llama discipulado. Y sabe, yo sé que aquí en estas sillas hay muchos que son capaces de discipular. ¿Y sabe qué necesitamos? Un ministerio de discipulado. Lo necesitamos. Y los invito a que alguien se levante y diga, yo voy a dirigir ese ministerio, yo voy a estar ahí. Y eso significa servir. Y eso significa prepararse. Usted no puede servir si no se prepara. ¿Sabe? Jesús llamó a sus discípulos. ¿Y cuántos años pasó preparándolos antes de soltarlos? 3 años. 3 años. Antes de decirles, ahora sí, ya me voy, ya están listos. No es de un día para otro. Espero, mis hermanos, que esta reflexión nos ayude. Sí, hermano Fernando. ¿Se podrían devolver unas cuantas? En la que estaba la comparación del antiguo y el nuevo. Ahí, en esa. Y gracias, don Eric, por esto, que sí, la verdad, da una visión bastante puntual de 2 cosas, no solo la parte teórica, sino la parte histórica y documental. Esto nos ayuda a entender, y espero que a todos, y no justifica, pero ayuda a entender por qué el pueblo judío de la época de Jesús no entendió el Mesías, porque ellos esperaban algo militar. Por eso realmente no entendieron el concepto que Jesús vino a hablar, porque vino a romper todo el esquema. La verdad, si uno lo analiza así, ¿verdad? Ahí nace el liderazgo estratégico de cada una de esas líneas que aquí viene, pero realmente ellos esperaban un líder militar que viniera a hacer una guerra contra el imperio romano de esa época. Y el plan de Dios era completamente diferente. De alguna manera, repito, no es justificar, pero ayuda a entender de que ese pueblo judío de esa época realmente esperaba lo que hoy nosotros tal vez criticamos, pero bajo la concepción histórica tenemos que entender por qué esperaban algo de ese tipo, ¿verdad? Y sobre la segunda parte de las otras diapositivas, no sé si comprometo a don Marvin que nos explique, o Eric, el concepto del agorazo y el hexagorazo, ¿verdad? Que tiene que ver con entender la esclavitud tomada desde ese punto de vista. No sé si se lo paso o se lo paso. Sí, este término griego quiere decir comprar en el mercado de esclavos. Agorazo era comprar, pero para que me sirva. Entonces yo compraba a alguien para que me sirva. Y el otro concepto de agorazo era comprar, pero para dejar libre. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. En Primera de Timoteo, cuando habla de esto, Él me compró para yo desde mi libertad ahora servirle a Él. Perfecto, muchas gracias a los dos. Y espero que entendamos una cosa. Servidores, obreros en esta iglesia, no es solo el pastor o solo Héctor, o solo los maestros, o solo el cuerpo pastoral, o los diáconos. Servidores somos todos, tenemos que entender eso, ¿verdad? Yo sé que hermano Mauricio, hermano Carlos querían participar, pero más bien vean que ya les robé 12 minutos de su tiempo. Les pido disculpas por haberles robado esos minutos, pero creo que es un tema importante que entendamos que es ser un siervo que está a cargo de, desde la perspectiva de Dios. Vamos a ponernos de pie y orar, hermanos. Hermano Daniel, ¿nos quiere despedir en oración? ¿Usted ocupa decir algo, hermano? Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, aprender de tu palabra en este día domingo. Señor bendito, permite que podamos ponerla en práctica en el resto de la semana, Señor, y ser testimonio
a otras personas de lo que Cristo hace en nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, nuestro camino, Señor. Bendice el viaje a nuestros hogares, Señor. Y no te apartes, Señor. Y que no nos apartemos de tu camino, Señor, en el transcurso, Señor, de nuestra vida, Señor. Que siempre estemos pendientes de ti, de tu palabra, Señor, y hacer tu voluntad siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Amén.